8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias, y hoy empezamos nuestra tertulia de los lunes. Hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Bien. Bien, muy bien, así me gusta. Bien, don de Borja, lunes a tope. don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, Luis, y felicidades por el cumpleaños de ayer. Muchas gracias. Como no estuvo usted en antena, pues ya 30, cumpleaños no todos los días, para tirarle las orejas. no todos los días se cumplen 35 años, hombre. 35 ya. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias. Esperemos que mucha gente haya regalado su libro ayer por su cumpleaños como regalo, espero, como espero. homenaje. Eso espero. En fin, para eso escribo uno de los libros. Y tenemos con nosotros a don Francisco Camps también en nuestra mesa de tertulia. ¿Qué tal está usted, don ¿Qué tal, Francisco? Encantado de estar con usted esta mañana. Encantadísimo estoy yo. Y además hoy tenemos un día particularmente intenso informativamente, porque ayer se ha producido en Europa un auténtico terremoto político. Se lo resumo. Grupo Popular Europeo repite resultados más o menos, sube 2 escaños sobre los 179 que tenía, 2 o 3, todavía hay mucha confusión con los resultados, pero se consolida como primera fuerza en el Parlamento Europeo. La izquierda se mete un galletazo importante, perdiendo al menos una veintena de diputados de los que tenía, más los que pierde la extrema izquierda. Los verdes pierden 1/3 de los diputados que tenían en el Parlamento Europeo, los liberales pierden 30 de los 110 que tenían, y la derecha soberanista avanza en prácticamente todos los países, ganando en Francia, ganando en Austria, ganando en Italia, ganando en Hungría, ganando en Letonia y quedando segundos en Holanda y, ojo, en Alemania, donde pasan de 1 a 16 eurodiputados, adelantando al Partido Socialdemócrata. Y ya tenemos las primeras consecuencias. Disolución de la Asamblea Nacional en Francia. Macron convoca elecciones legislativas inmediatas en vista de la barrida que le ha dado Marine Le Pen, que ha sacado más votos que Macron y que los socialistas juntos. Gana en toda Francia. Con lo cual, pues en estos momentos la política francesa entra en ebullición. Dimite el primer ministro belga. Y vamos a ver qué pasa en Alemania, porque la coalición de gobierno queda enormemente tocada de los grandes líderes europeos. El único que sale reforzado es Giorgia Meloni, que ha ganado ayer las elecciones europeas. Luego entraremos en lo que es las elecciones aquí en España, que también han sido interesantísimas, pero me gustaría un comentario de ustedes sobre pues este terremoto europeo que ha habido. Bueno, pues me lanzo a ese comentario del terremoto. Yo creo que los gobiernos nacionales han hecho ausencia explícita y escandalosa de la gestión de lo que ocurre en la Unión Europea. Es como si Europa fuese algo diferente a los gobiernos nacionales y allí pues se ha estado gestionando aquello independientemente de los intereses de los ciudadanos de cada país. Los intereses de los ciudadanos de cada país los defienden sus propios gobiernos, y los gobiernos defienden a sus ciudadanos en el territorio y allí donde tienen presencia. Ante la ausencia de la política, entendida como aquellos políticos que se preocupan de las cosas que ocurren realmente y preocupan a sus conciudadanos, la burocracia europea ha ido ganando terreno. Cuando a la burocracia le dejas camino sin que lo lidere políticamente nadie, pues hacen cosas, claro, porque tienen que autojustificar su existencia. Y los directores generales o los funcionarios de la Unión Europea, que nadie sabe quiénes son, porque a un concejal de limpieza del pequeño pueblo de Francia o de España se sabe quién es por sus ciudadanos, y ante cualquier cuestión que entiendan ellos no corresponde, pues tiene las críticas normales de sus conciudadanos. Un señor que toma decisiones desde Bruselas tranquilamente, sin que nadie sepa exactamente quién es, ni nadie pueda controlarlo, ni política ni mediáticamente, ha estado tomando decisiones durante todos estos años. ¿Eso qué significa desde mi punto de vista como primer análisis? La burocracia está viviendo sus últimos días y los gobiernos nacionales tienen que tomar buena cuenta de ello y comenzar a reconstruir la presencia de los países en las grandes decisiones que afectan no solo a la Unión Europea como gran proyecto internacional europeo, sino también lo que afecta desde Europa a sus conciudadanos en cualquiera de los ámbitos. Yo no soy tan optimista como don Luis, pero bueno, es que eso tampoco
¿Qué hacemos, Borja? Con nadie. Aquí el amigo. No hay nadie más optimista que yo. Exacto, don Mario. Exacto. Es verdad que ha habido un avance significativo de la nueva derecha, pero no va a ser suficiente. Y además se van a enrocar. Socialistas y populares en Europa se van a enrocar y van a hacer lo que hacen los autócratas, que va a ser reforzar sus discursos. No van a ir a menos, yo creo. Ojalá me equivoque, pero en fin. Y luego hay una cosa que me preocupa, bueno, pero ya hablaremos de las elecciones españolas, y es que Europa es muy importante. Ese parlamento no es un parlamento, no se disuelve antes de tiempo, no tiene lo malo de los parlamentos, porque no hay una rendición real de cuentas, ¿no? Y van a seguir haciendo legislaciones que pasan por encima de los intereses de la ciudadanía, que no los tienen en cuenta. Van a seguir perpetrando ese despotismo ilustrado que saca de quicio cada vez a más ciudadanos europeos. Y yo creo que ese cambio de rumbo que pedía aquí en España Vox, por ejemplo, del Partido Popular Europeo, no se va a producir. Me da a mí que no se va a producir. No dan los números de sobra para seguir haciendo una coalición de socialistas, de populares verdes. Le pongo un ejemplo para tratar de explicar por qué lo veo distinto. Cojamos la CDU alemana. La CDU alemana en estos momentos forma parte del Grupo Popular Europeo y es uno de los principales partidos dentro de ese grupo. La CDU alemana no es Ursula von der Leyen. La CDU alemana tiene muchas otras figuras. Y están viendo cómo de repente el AfD a su derecha sube y se coloca como segunda fuerza. La CDU alemana tiene dos opciones. Decir, pues continúo en Europa con la misma línea y entonces pacto con los socialistas que están de capa caída en toda Europa, y entonces cojo y le doy más munición a los que están a mi derecha para subir, o rectifico el rumbo y dejo de tocar las narices en determinados temas, por ejemplo en el tema climático, por ejemplo en el tema de la inmigración, y entonces le corto el paso a esa extrema derecha alemana en ascenso. ¿Usted qué cree que hará la CDU? Yo no lo tengo claro, eso de que vaya a reeditar el pacto con los socialistas. El Grupo Popular Europeo no es un grupo homogéneo. Cada partido que lo compone tiene una situación nacional distinta y no todos los partidos se pueden permitir el seguir en el error de gobernar en coalición con los socialistas en Europa. El problema es que bueno, ha sido réplica. Renuncio a mi turno y después ya... No, porque si a ver, no, don Borja. Sí, porque si no nos vamos a pegar este señor y yo. No, ni optimista ni pesimista. Es un resultado. Yo creo que ayer hubo un comentario de Buxadé que lo resumió muy bien. Dijo, ha triunfado en Europa el Viva 24 de Vox. No ha triunfado Vox. El único invitado triunfar en el mismo sentido que han triunfado los otros partidos o los otros dirigentes que acudieron, pero es cierto que Vox funcionó como amalgama o como jefe de ceremonias de un montón de gente que ha venido aquí, ha estado en Madrid y están liderando el mundo. Poco a poco van a ir tomando posiciones y van a ir... esto, efectivamente, después de escuchar a von der Leyen, que salió una hora antes que ningún otro dirigente, a anunciar lo que ella pretendía que se hiciese en Europa, que es seguir más de lo mismo, con una sociedad entre socialistas y populares europeos, y que si quisiesen podrían hacerlo, pero claro, se juegan el tipo. Es decir, las cuadernas de la Unión Europea saltarían por todas partes. No pueden obviar lo que acaba de suceder y lo que los electores están solicitando, y lo que los electores han solicitado básicamente es la anulación de las políticas relacionadas con la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con inmigración, todo lo que es las fronteras, la seguridad, la destrucción del sector primario europeo. Todo esto les ha pasado factura a todas las movilizaciones del campo en Europa. Esto es lo que los europeos han votado ayer. Entonces, los partidos populares efectivamente pueden hacer como que no han visto nada y decir, vamos a seguir gobernando en coalición con los socialistas y vamos a mantener lo que dice esta, vamos a mantener y vamos a formar un muro contra la ultraderecha, la ultraizquierda. Esto no lo puede soportar la Unión Europea mucho tiempo, porque esto generaría una ruptura completa de la Unión. Antes o después saldrían las políticas nacionales, porque los franceses quieren otra cosa, definitivamente. Y en Alemania, como dice usted,
Es verdad que la CDU es mayoritaria y sigue teniendo mucho peso, pero en Alemania el Partido Socialista ya es el tercer partido del país, etcétera. En Italia, Meloni tampoco va a permitir que la Unión Europea haga como que no ha visto nada, etcétera. Hay muchos países con mucho peso dentro de la Unión Europea que van a decir, esto no puede seguir por este derrotero, por mucho que von der Leyen ayer era especie del canto del cisne diciendo, vamos al que viene, hemos ganado y vamos a ver si todo sigue igual. A mí el hecho de que se anticipara el cierre de las urnas, para mí es una muestra de debilidad. Lo que está haciendo es intentar forzar hacia lo que ella quiere, pero precisamente porque su puesto está en entredicho, y no solo por otros grupos, sino por su propio partido, la CDU, donde hay una figura como Manfred Weber, que supongo yo que también tendrá sus ambiciones, ¿no? Claro. Y entonces, esto es en cuanto a lo que ha sucedido en Europa, que es lo que votábamos ayer, porque no hay que olvidar que hemos asistido a una campaña en la que creo que el único partido que tenía claro lo que se votaba realmente y que ha hecho campaña hablando de lo que se votaba ha sido Vox. Los demás partidos lo han planteado como un plebiscito nacional o como sálvame porque mi mujer tiene que ir a declarar al juzgado el día 5 de julio. Algo de este tipo. Y todo se ha planteado, los grandes partidos que dan lecciones de europeísmo en España, el Partido Socialista y el Partido Popular, hablando de que Vox no es un partido europeísta, resulta que han centrado toda su campaña en política nacional. Entonces, al margen de lo que haya pasado en Europa, es cómo va a repercutir eso y sobre todo qué decisión va a tener que tomar, porque está la CDU en Alemania, pero está el Partido Popular. El Partido Popular es un partido muy fuerte dentro del Grupo Popular Europeo y va a tener que tomar una decisión también. Y me da a mí la sensación que la primera tentación que hay dentro de ese partido, la querencia, es más bien a seguir como estamos. O sea, yo no tengo demasiada confianza, pero no sé quién tomará la decisión, no sé qué voz tiene Dolors Montserrat en ese sentido. Pons, no me fío lo más mínimo de lo que le pueda pasar por la cabeza. Usted lo conoce más. Bueno, ahora hablaremos de la situación española a partir de las 9, pero si hay alguien aquí que puede decidir si soy excesivamente optimista o no suficientemente optimista, es don Julio Ariza. Don Julio, cuéntenos. Yo soy un optimista irredento, no tengo ninguna duda de que las cosas, pues si ponemos todos de nuestra parte, pueden mejorar, ¿no? Lo mejor de ayer probablemente fue el discurso de Pedro Sánchez, ¿no? Las palabras de Pedro Sánchez, atinadas, valientes, interesantes, que no pronunció. ¿Por qué? Porque no se atrevió a salir. Es decir, fue el único líder político que creo que debería haber comparecido. No se olvida de Yolanda, que tampoco compareció. Presidente y vicepresidente del gobierno. Yo la iba viendo en la pantalla anoche en el programa y pensaba que estaba en directo, y además ya recordáis el meme ese que dice, ¿y qué ha dicho? Lleva hora y media hablando y dice, ¿qué ha dicho? Y dice, no, todavía no. Todavía no. Pues igualmente, ¿no? Pedro Sánchez no ha dicho nada porque poco puede decir. Lo que pasa es que yo no puedo ser ni pesimista ni optimista. Si tuviera que apostar por algo, sería un poquito más pesimista respecto a que se ponga pies en pared en los temas de fondo de la Agenda 2030 que ha mencionado Borja, ¿no? Que son los verdaderamente importantes, que están afectando la vida diaria de la gente y están afectándoles negativamente. Y soy pesimista de que los funcionarios de Bruselas no sigan intentando imponer una agenda antropológica, una agenda filosófica, una agenda, si queréis, sociológica al resto de países. Es decir, los húngaros, los polacos, los checos, los eslovacos, los rumanos y tantos europeos de todos los países europeos no estamos dispuestos a que se juegue con nuestros derechos fundamentales, que es lo que están haciendo en Bruselas, en los temas de fondo, en los temas de educación de los hijos, en los temas de familia, en los temas LGTB, en los temas del derecho a la vida. Bueno, todos esos asuntos que para mí son cruciales, es decir, sin los cuales no puede haber auténtico progreso, auténtico bienestar y auténtica prosperidad, porque lo que produce lo contrario es infelicidad. En todos esos temas de fondo no soy optimista y no creo que sea posible con estos resultados, por lo menos todavía, un cambio profundo. Es verdad que un cierto cambio sí puede haberlo, porque ante la perspectiva de seguir perdiendo apoyo electoral, pues muchos de ellos se van a tentar la ropa antes de
de practicar la misma política exactamente, ¿no? Y luego en el tema agrícola y el tema ganadero, yo creo que ahí sí que va a haber cambios rotundos, porque los países más implicados en esos asuntos se han rebotado francamente. Han dicho, oye, que nos están ustedes dejando en la esclavitud, ¿no? El problema es que del campo francés se va a ocupar Le Pen, pero Le Pen se va a ocupar del campo francés. El campo europeo, quiero decir, España, por ejemplo, no le importa exactamente mucho a Le Pen. Ella lo que va a ir es a la tendencia, y eso sí es cierto, y deberíamos tener, quiero decir, nuestro problema, por ejemplo, son las importaciones de Marruecos o Sudáfrica, cosas de este tipo, etcétera, y la desigualdad que hay a la hora de valorar la calidad que tienen que tener los productos, en origen, etcétera, y tal. Yo no sé si va a haber una política común en ese sentido, o ahí cada cual va a tirar hacia su lado, etcétera. Lo veremos. Bueno, pues sigo en la misma línea que estaba comentando al principio. Esa es mi perspectiva, ni optimista ni pesimista. Desde el punto de vista, creo, al menos así lo veo, ¿no? El Partido Popular ha ganado las elecciones iba a decir en la Comunidad Valenciana, que también en España, y las ha ganado en Europa. En la Comunidad Valenciana saca un resultado extraordinario. Pero además que mi partido ha ganado las elecciones a nivel europeo y a nivel nacional, desde el discurso europeo creo que la llamada de atención es a los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales tienen que preocuparse de la administración europea. Por circunstancias de todo tipo, en los grandes países europeos se abandonó hace mucho tiempo el funcionamiento de la Unión Europea, y una administración sin liderazgo político es una administración sin liderazgo político. ¿Y esto qué significa? Como pensaría cualquier ingeniero que estábamos comentando antes, que tiene una mentalidad diferente a los que no lo son. Una administración sigue funcionando, sigue. Si no hay políticos al frente de una administración, sigue funcionando. Una macroadministración tiene que autojustificarse. ¿Cómo se autojustifica? Con directivas, con normativas, con regulaciones. Como nadie ha puesto orden político en la gran administración que se ha construido durante estas últimas décadas en la Unión Europea, esa administración tiene vida propia. No estoy de acuerdo. Y termino, y perdona. Tiene vida propia. Los gobiernos nacionales en estas elecciones han tenido un llamado de atención de sus conciudadanos y les han dicho, vamos a ver, si nos organizamos. Yo aquí voto para que me solucione usted el problema de la sanidad y educación, para que la regulación de la entrada de personas desde fuera de manera irregular, para que me solucione el problema del campo. No para que alguien haga una directiva determinada en la Unión Europea que al final termine afectándome a mí. Lo hemos visto de manera muy visible y tangible con el tema del campo, porque al final los tractores han salido por toda Europa. Confío mucho, desde luego, en la remodelación que pueda haber de las expectativas y perspectivas para el campo, no solo en Francia, sino también en España. La parte que corresponde a la Comunidad Valenciana siempre ha sido dañada, como bien saben ustedes, porque nosotros hacemos un tipo de agricultura que no ha tenido nunca el apoyo que ha tenido la PAC, o desde la PAC las agriculturas digamos mesetarias en España, etcétera, ¿no? O desde luego en Alemania y en Francia. Pero yo creo que ayer, si saco algún tipo de conclusión colectiva y europea, es: gobiernos de nuestras naciones no pueden dejar a su aire el funcionamiento de una administración que es enorme, que afecta directamente a nuestras vidas, y ustedes tienen que mojarse. No puede ser que luego ustedes nos digan que es que Europa dice tal o cual cosa. Esa es mi sensación respecto de lo de ayer. Y esa es mi sensación de optimismo. Y ahora lo que tenemos que intentar es que los políticos de cada una de las naciones, y desde luego los del Partido Popular, que son los que ganaron ayer en ambos espacios, el español y el europeo, sean conscientes de que Europa se construyó con líderes que gobernaban sus territorios y daban cuenta a sus conciudadanos, y que por lo tanto Europa se tiene que seguir construyendo con líderes que dan cuenta a sus ciudadanos desde los gobiernos nacionales. Pero, mire, la madre del cordero ahí es precisamente la inercia, la dinámica propia de las instituciones europeas. Eso es un monstruo burocrático. Y se nos escapa siempre esto otro. La Unión Europea está hecha como un mecanismo correctivo de la voluntad ciudadana. Esto la gente no lo acaba de entender, pero cuando la ciudadanía tan optimista como Luis decide rechazar un tratado constitucional en los referéndums, llega a Europa y dice, pues ya no votáis, y además os lo vamos a aprobar ahora por la espalda, y vais a saber lo que es bueno, porque además ahora ya no vamos a hacer pedagogía. ¿Sabe usted cuándo murió la idea original de la Unión Europea? Sí. Cuando
perdió el referéndum constitucional en Irlanda y entonces dijeron, sí, que ha perdido, pues se vuelve a votar para que se aprobara la... Y han seguido ganando. Con el Brexit sí que fue otra vez otro sonoro golpe de decir, oye, que es que esto era una cosa. Era un grupo de países libres que decidían coordinar políticas, no era la Unión Soviética. Que es que tenemos comisariados, planes quinquenales. En la antigua Europa comunista, cuando les explicamos cómo iba esto, dijo, no. Y había un lema que era, ni Moscú ni Bruselas. Yo recuerdo además un caso que fue escandaloso. Estonia fue uno de los primeros países excomunistas en salir adelante. ¿Y cómo lo hicieron? Liberalizando mucho, dinamizando mucho su economía. ¿Qué le pidió Europa para entrar en Europa? Volver a meter decenas de miles de regulaciones. Y dijeron, pero ¿esto cómo va? El otro día ponía Javier Venegas en Twitter un recordatorio. Dice, la Unión Europea es tan neoliberal que ha redactado 109 reglamentos sobre almohadas, 50 sobre edredones y sábanas y 31 leyes sobre cepillos de dientes. Porque los gobiernos nacionales se han ido de Bruselas. Pero ahí es donde porque ha mencionado usted, ha dicho, es que hay una cuestión solo, Borja, para más iba a lo tuyo. ¿Y qué sucede? Está esa inercia y luego están estas cosas que decimos, oye, los productos marroquíes, es que lo de Marruecos no va de economía. Es que abajo tienes al rey de Marruecos, que para Europa, que para buena parte de Europa, incluso, o empezando por los gobernantes españoles, que no lo dicen, bueno, es que el rey de Marruecos es lo menos malo que nos puede llegar de ahí. Ya. Entonces le dejan hacer cualquier fechoría. No va a... Perdone, no seáis ilusos. Pero eso es la excusa. Yo soy ser iluso. Jamás le van a hacer a Marruecos, respetar nada que tenga que ver con poner en peligro sus producciones primarias y la cuestión migratoria, que viven de eso. Pero perdone, que eso de que... un problema interno a Marruecos y que lo degüellen un día de réditos. Pues está sometiendo un baño de realismo que me voy a dar al lomo Dale al lomo, que es lo más grande que hay. El otro día estuve en una celebración. Pusieron Navarretinto, don Luis, y esto es literal. Hubo emoción y dice... Navarretinto, dijo uno de la radio aquí, por favor, no puedo ser más feliz. Dije, pues sí, es Navarretinto. Bueno, pero eso que ha dicho usted de que a Marruecos se le consiente todo, porque es que claro, es lo menos malo, porque si no, mira que si viene el islamismo, mentira, eso es la excusa. La realidad es Morocco-gate. ¿Cuánta gente está cobrando de Qatar o de Marruecos en el Parlamento Europeo? Además de lo que ha dicho nuestro moderador, además recordemos que la Unión Europea vive de las fronteras. No sé si lo sabemos porque a veces que uno dice, ¿cómo es posible que tengamos tanta capacidad y apertura para que terceros países introduzcan productos en Europa? Porque los fondos europeos vienen de las fronteras. Lo que realmente es Europa es una unión aduanera. Y eso significa que cuantos más productos vienen a Europa, más impuestos de importación se cobran y la Unión Europea más dinero tiene para poder funcionar. Por tanto, yo lo he luchado mucho. Cuando era presidente de la Generalitat Valenciana, luchaba muchísimo el tema de las importaciones que afectaban directamente a los productos agrícolas fundamentalmente y otro tipo de productos, pero que se producen en la Comunidad Valenciana. Y el gran problema que teníamos al final era que me decían claramente, es que las infraestructuras, los equipamientos, el mantenimiento de la Administración Europea es gracias al dinero que se cobra en las aduanas de todas las fronteras aeroportuarias, portuarias o por carretera de la Unión Europea. Esta es otra cuestión también muy importante. Trump, Trump en esto les retrató. ¿Recordáis el día que le dijeron eres el nuevo proteccionista, el cáncer de la humanidad? Y dijo Trump, de acuerdo, desmantelemos mañana todos los aranceles. Y en Europa uno empezaba a ir a la polka, el otro se puso a cantar. No, pero porque Europa fundamentalmente es eso. Es el dinero que viene, luego lo reparten en función de varias cosas. Pero empezó y nació siendo una unión económica europea hace muchos años. No, pero ahora es una unión aduanera. Ojo. Y dentro no hay fronteras. Pero yo, lo que antes he dicho, no estoy de acuerdo, es cuando se presentaba un poco esa imagen de Europa como una gran organización, una especie de carcasa que funciona sola, sin una dirección política clara, sin un liderazgo.
algo. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo creo que lo que los votantes de ayer, los europeos, lo que han votado es precisamente contra un liderazgo muy claro de los dirigentes en Bruselas. Es que ha habido un liderazgo muy claro, que estaba traducido en un pinganillo con un rosco lleno de colorines que se llamaba Agenda 2030. Administración. Dejen ustedes una administración suelta y verán al final cómo termina la cosa. Pero eso Cualquiera. No nace esporádicamente, o sea, nos hace espontáneamente. Como Se refuerza, Borja, las dos dinámicas. Pero hace falta liderazgo. Creo que ha habido una política clara en una dirección y los europeos han decidido que esa dirección no es buena para porque la dirección se llama regulación y al final uno empieza a regular los plásticos. Pero y termina porque el Partido Popular y la el Partido Socialista administración han votado un 90% y han dirigido la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Porque los gobiernos no están presentes. Cuando hubo gobiernos presentes, hubo tren de alta velocidad, hubo autopistas en España, hubo modernización de nuestros equipamientos, hubo incluso colectores que estaban muy envejecidos en las grandes ciudades y capitales de España. Hubo políticas que tenían que ver con las cosas que realmente preocupaban a los gobiernos y se iban a Bruselas y negociaban proyectos de inversión, infraestructuras, etcétera. Por ejemplo, este dinero que viene ahora después de la pandemia, nadie sabe exactamente en qué está gastándoselo nadie. Yeah. Y hasta el año 8, hasta el año 9, todos sabíamos aquello que eran las políticas europeas y entonces había una participación de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma, del Estado, de la Unión Europea y se hacían cosas. ¿Se acuerdan de aquellos carteles grandes de color azul en donde se decía autovía, tren de alta velocidad? Yo es que creo que lo que están diciendo ustedes es complementario. No, pero me refiero a los carteles azules, aquellos en donde se ponía claramente la inversión que había y quién pagaba porcentualmente aquellos presupuestos. El plan E. No hablo del plan E. Hablamos de los planes de las. Yo lo he vivido. El plan E no era azul. ¿Y en qué momento Europa? Yo lo he vivido. Metro en Valencia, lo he vivido. Sí. Hablo porque he estado en distintos ámbitos inversiones específicas. La mejora del puerto, la ampliación del puerto de Alicante, pongo un ejemplo. Sí. La mejora del aeropuerto de Alicante, también de Altet, pongo otro ejemplo. Podríamos poner un montón de ejemplos. ¿Cuándo cambia esa situación? Cambia en el año 8 fundamentalmente. Y los gobiernos tienen una suerte de lío morrocotudo y es cuando deciden que la política la tiene que administrar alguien porque se les ha ido de las manos el tema aquel de la financiación, de los préstamos, ¿se acuerdan? De los subprime, de todo el lío aquel. Y a partir de ese instante los liderazgos políticos han quedado absolutamente absortos. ¿Y por qué no se revierte la situación? Por eso espero, desde ese optimismo. Estamos hablando del año 2008. Si me permiten, creo que lo que están diciendo no es incompatible. Sí, completamente. No lo es. De hecho, aquel gobierno estuvo bajo la atenta mirada, recuerden ustedes los hombres de negro, los de las maletas, no fuimos intervenidos formalmente, pero técnicamente lo fuimos, España y otros países que formalmente no lo fueron. A partir de ese momento, con aquellos hombres de negro que venían y contaban y decían esto usted puede gastarlo y esto no, en ese mismo instante la soberanía presupuestaria de los gobiernos nacionales muere, también la de los autonómicos, porque yo era presidente de la Generalitat Valenciana y uno de los grandes problemas que ha surgido, que han dicho que era una cuestión nacionalista, pero realmente es que los gobiernos de Cataluña no pueden ni pagar para poder pagar un mástil y poner una bandera, porque no hay dinero en las comunidades autónomas, porque además está todo regido por España, que está regido por Europa.